Mientras recibía la Eucaristía, vi que mi alma se abría como un abismo, y dentro de ese abismo vi la infinitud de Dios tocando la finitud de mi ser, y el dolor fue tan grande que creí que moriría en ese mismo momento. Estas palabras vienen de Santa Catalina de Siena, en su diálogo espiritual, escrito entre 1381 y 1302 bajo la dirección de su confesor, el padre Raimundo de Capua, quien fue testigo directo de muchas de sus experiencias místicas y las registró meticulosamente. No son palabras de una mística imaginativa que buscaba sensacionalismo. Son el testimonio de una mujer cuya vida fue investigada exhaustivamente por la Iglesia Católica, cuya santidad fue verificada a través de milagros documentados, cuyo diálogo fue examinado por teólogos durante siglos, y quien finalmente fue declarada doctora de la Iglesia, uno de los honores más altos que puede recibir alguien en la tradición católica. Y lo que ella experimentó durante la comunión reveló verdades sobre el encuentro entre el alma y Dios que desafían completamente nuestra comprensión ordinaria de lo sagrado. Catalina nació en 1347 en Siena, Italia, durante una época de profunda división dentro de la Iglesia Católica. El Papa estaba exiliado en Aviñón. La ciudad de Siena misma estaba dividida por conflictos políticos y rivalidades entre familias nobles. Fue una infancia marcada no por la paz espiritual, sino por el caos del mundo. Su familia era numerosa, 24 hermanos en total, aunque muchos murieron en la infancia, y su padre, Giacomo Benincasa, era un tintorellero de clase media. No había nada en su origen que sugiriera que algún día sería una de las figuras espirituales más influyentes de toda la Edad Media. Pero a los 6 años, mientras subía las escaleras de su casa, Catalina tuvo su primera visión. Vio a Cristo en gloria, sentado en un trono celestial, rodeado de santos. La visión fue tan real, tan vívida, que ella gritó. Su padre corrió hacia ella, preguntándole qué había sucedido. Ella no sabía cómo explicar lo que había visto. Las palabras fallaban. Pero desde ese momento, supo que había sido tocada por algo sobrenatural, algo que la separaría para siempre del resto de la humanidad ordinaria. A medida que creció, Catalina fue cada vez más atraída hacia la vida contemplativa. A los 16 años, contra la voluntad de su familia que quería que se casara, ingresó en la Orden Tercera Dominicana como hermana laica. Pasaba horas en oración, frecuentemente sin dormir, ayunando hasta el punto en que su cuerpo se volvía esquelético. Su familia pensaba que estaba loca. Sus vecinos pensaban que buscaba atención. Pero lo que realmente estaba sucediendo era que Catalina se estaba preparando, sin saberlo conscientemente, para recibir revelaciones que transformarían completamente su comprensión de Dios, de sí misma y del misterio central de la fe católica, la Eucaristía. Porque aquí es donde comienza el verdadero misterio. Catalina no simplemente creía en la presencia real de Cristo en la hostia. Eso era doctrina básica. Pero ella fue más allá. Ella la experimentó de una manera tan profunda, tan perturbadora, tan literalmente aterradora que las palabras que usó para describirla sugieren que presenció algo que muy pocos seres humanos han sido capaces de soportar. En el diálogo, específicamente en la sección donde Catalina describe sus revelaciones sobre la Eucaristía, ella registra una experiencia que ocurrió durante una misa cuando tenía alrededor de 30 años. Había estado en oración toda la noche anterior, preparándose para recibir la comunión. Su confesor, Raimundo, estaba celebrando la misa. Cuando llegó el momento de la consagración, Catalina estaba completamente presente, completamente consciente, esperando el momento en que recibiría el cuerpo de Cristo en sus manos. Lo que sucedió en ese momento fue algo que ella misma describió como una muerte en vida. Ella escribe, cuando el sacerdote elevó la hostia, mi vista se abrió a una realidad que no estoy segura de cómo describir con palabras. Vi que la pequeña hostia blanca contenía no simplemente la presencia de Cristo, sino la totalidad de su ser. Vi su divinidad en su humanidad. Vi su muerte en su resurrección. Vi el infinito comprimido en lo finito. Y en ese momento en que recibí la comunión, sentí que mi alma era transportada a un lugar donde normalmente no debería estar un ser humano vivo. Aquí encontramos el primer elemento de lo que la hizo temblar. Catalina no describe una experiencia de paz ordinaria, de consuelo espiritual, de sensación de cercanía a Dios.
Describe algo mucho más perturbador, la invasión simultánea de lo infinito en lo finito. Es como si el velo entre dos realidades hubiera sido rasgado, y ella se encontrara de repente en ambas realidades al mismo tiempo, incapaz de procesar plenamente ninguna de ellas. Pero la revelación se profundiza aún más. Porque lo que Catalina vio durante esta experiencia no fue simplemente gloria. Vio también el precio de esa gloria. Ella misma lo describe: vi en ese momento la pasión de Cristo no como algo que sucedió hace muchos siglos, sino como algo que está sucediendo ahora, en el presente, continuamente. Vi la cruz. Vi la sangre. Vi el dolor. Vi todo lo que él sufrió y lo vi de una manera tan real que sentí que estaba presente en su sufrimiento. Y comprendí que cada gota de sangre que él derramó fue un acto de amor absolutamente consciente, absolutamente voluntario, absolutamente dirigido hacia mí, hacia mi alma pecadora. Aquí surge la primera tensión que la dejó temblando. Porque si Cristo en la Eucaristía realmente contiene toda su pasión, toda su sangre derramada, toda la realidad de su sufrimiento, entonces ¿qué estamos recibiendo cuando comulgamos? ¿Estamos recibiendo simplemente un sacramento, o estamos siendo invitados a participar actualmente en el misterio de la redención? ¿Estamos tocando, literalmente, las heridas de Cristo? Catalina quedó inmóvil después de esta experiencia. Según el testimonio de Raimundo, ella permaneció arrodillada durante horas, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Cuando finalmente pudo levantarse, su rostro estaba mojado de lágrimas, pero no eran lágrimas de consuelo. Eran lágrimas de terror santo, de una alma que había tocado algo tan grande, tan terrible, tan maravilloso que su cuerpo y su mente no sabían cómo procesarlo. Pero esto no fue un evento aislado. Catalina registra en el diálogo múltiples ocasiones cuando, durante la comunión, experimentó lo que ella llamaba heridas del alma. En otra anotación, ella describe una experiencia donde, mientras recibía la hostia, sintió que su corazón físico fue abierto, y en ese abierto vio que Cristo mismo estaba sentado en el centro de su corazón, sufriendo. No una representación simbólica. No una imagen espiritual. Sino una realidad tan concreta que ella pudo describir exactamente dónde estaba sentado, cómo estaba vestido, cómo su rostro miraba hacia ella con amor infinito y sufrimiento infinito simultáneamente. La pregunta que esto genera es, ¿cómo puede una hostia pequeña, que cabe en la palma de una mano, contener tanta realidad? ¿Cómo puede contener no simplemente la presencia estática de Cristo, sino su presencia activa, sufriente, amorosa? ¿Cómo puede una cosa tan pequeña ser tan infinitamente grande? Catalina no intenta responder esta pregunta con lógica. En su lugar, describe la experiencia de una manera que sugiere que ha ido más allá de la razón, más allá del intelecto, hacia un conocimiento que es simultáneamente más cierto y más incomprensible. Ella escribe: el Señor me mostró que los sacramentos no son vehículos vacíos de gracia, sino presencias reales de la realidad misma. Y la realidad de Cristo en la Eucaristía es tan verdadera, tan palpable, tan presente como cualquier realidad física en este mundo. Pero es una realidad que existe en un orden diferente, en una dimensión diferente. Y cuando el alma es elevada para percibirla, es elevada también a una dimensión donde las categorías ordinarias de espacio y tiempo y cantidad ya no aplican. Pero aquí es donde la experiencia de Catalina toma un giro que es verdaderamente aterrador. Porque ella no simplemente fue elevada a una dimensión mística donde experimentó la gloria de Dios. También fue mostrada algo que desafía completamente nuestra comprensión del pecado y sus consecuencias. En otra sección del diálogo, Catalina describe una experiencia que tuvo después de recibir la comunión. Una experiencia donde, de repente, su visión fue abierta a ver el estado espiritual de múltiples almas en su ciudad. Y lo que vio la perturbó profundamente. Ella vio personas que iban a la iglesia, que recibían la Eucaristía regularmente, pero cuyos corazones estaban completamente cerrados al amor de Dios. Vio almas que recibían el cuerpo de Cristo pero cuyas vidas estaban llenas de pecado, de egoísmo, de frialdad hacia otros. Y en ese momento, ella sintió el dolor de Cristo. No como una intuición abstracta. Como algo real, visceral, físico. Ella escribe: sentí en mi alma el dolor del corazón de Cristo cuando es recibido sin amor. Cuando es recibido como una costumbre religiosa,
como un ritual vacío, como algo que simplemente se hace porque es lo que se supone que debe hacerse. Y comprendí en ese momento que el pecado más grande que puede cometer un alma no es rechazar a Cristo completamente. Es recibirlo y rechazarlo simultáneamente. Es permitir que entre en el cuerpo mientras se mantiene el corazón cerrado. Esta es la revelación aterradora que dejó a Catalina temblando. Porque lo que ella vio sugiere que existe un tipo de profanación que es aún peor que el rechazo abierto. Es la indiferencia. Es la frialdad. Es la aceptación mecánica del mayor misterio del universo sin permitir que transforme absolutamente quién eres. Y cuando Catalina vio esto, cuando sintió el dolor de Cristo ante esta indiferencia, su cuerpo respondió de una manera que asustó a quienes la rodeaban. Ella describió posteriormente que su corazón comenzó a latir de una manera irregular, como si estuviera tratando de salirse de su pecho. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su respiración se volvió superficial. Y sus ojos, según el testimonio de testigos, miraban hacia algún lugar que no era este mundo. Raimundo, su confesor, estaba tan preocupado que la ayudó a acostarse. Pero Catalina no podía descansar. Pasó toda la noche escribiendo, intentando documentar exactamente lo que había visto, exactamente lo que había sentido, exactamente el dolor que había experimentado en el corazón de Cristo. Aquí encontramos algo crucial para entender por qué esta revelación fue tan aterradora. Porque Catalina no experimentó simplemente una visión mística abstracta. Experimentó una identificación con el sufrimiento de Cristo. Su propio cuerpo literalmente participó en el sufrimiento que vio en Cristo. Y esto la llevó a la comprensión de algo que pocos son capaces de soportar, que cuando recibimos la Eucaristía, estamos siendo invitados no simplemente a recibir a Cristo, sino a sufrir con Cristo. En otra parte del diálogo, Catalina registra una conversación que ella tuvo con Cristo durante la oración, o más precisamente, lo que ella entendió que era una comunicación directa de Cristo. Y en esta conversación, Cristo le explica el misterio paradójico que ella había experimentado. Ella escribe, el Señor me dijo, mi hija, yo vengo a ti en la Eucaristía no simplemente para consolarte, sino para transformarte. No vengo para hacerte sentir bien, sino para hacerte perfecta. Y la perfección requiere que sufras conmigo. Que cargues la cruz conmigo. Que entiendas el precio infinito que pagué por cada alma. Porque solo cuando comprendas ese precio podrás amar de verdad. Esta es una revelación que desafía completamente la versión moderna, sentimentalizada de la religión. No es un Dios que viene a hacernos felices. Es un Dios que viene a transformarnos a través del sufrimiento compartido. Es un Dios cuya Eucaristía no es principalmente un consuelo, sino una invitación a la cruz. Y cuando Catalina comprendió esto verdaderamente, cuando lo sintió en lo más profundo de su ser, es cuando realmente comenzó a temblar. Porque significaba que cada vez que comulgaba, estaba diciendo sí a algo mucho más grande que una experiencia espiritual. Estaba diciendo sí al sufrimiento. Estaba diciendo sí a la transformación. Estaba diciendo sí a ser parte de la redención continua del mundo. Ahora bien, es importante entender que Catalina no fue la única que presenció estos temblores y cambios en ella. Raimundo estaba presente. Los miembros de su comunidad religiosa la veían. Y todos testificaban de que después de estas experiencias eucarísticas profundas, Catalina era literalmente diferente. Su rostro mostraba evidencia de algo que había sido transformado. Sus palabras tenían una autoridad que venía de haber tocado algo real. De hecho, el testimonio de Raimundo es extremadamente específico. Él escribe que, después de estas experiencias, Catalina a menudo pasaría días sin poder comer nada más que la Eucaristía. Su cuerpo parecía estar alimentado únicamente por la presencia de Cristo. Ella se volvía aún más delgada, aún más frágil. Pero su espíritu se volvía aún más fuerte, aún más ardiente en su amor por Dios. Pero aquí surge una tercera tensión, quizás la más perturbadora de todas. Porque si lo que Catalina experimentó fue verdadero, si realmente fue mostrada el estado espiritual de almas en indiferencia, si realmente fue mostrada el dolor de Cristo ante la frialdad religiosa.
Entonces, ¿qué significa eso para todos nosotros que asistimos a misa, que recibimos la comunión, frecuentemente sin el más mínimo sentimiento de lo que estamos recibiendo? ¿Estamos también cometiendo la profanación que ella vio? ¿Es nuestro acto de ir a comulgar sin preparación espiritual, sin conciencia verdadera de lo que estamos recibiendo, un acto que causa dolor a Cristo? Catalina no evade esta pregunta. De hecho, después de sus experiencias, ella se convirtió en una activista espiritual. Ella escribió cartas, más de 300 cartas han sido preservadas, a obispos, a reyes, a personas ordinarias. Y en todas estas cartas, ella hacía el mismo llamado: despierta. Comprende la realidad de lo que recibimos en la Eucaristía. No vayas a comulgar como una costumbre. No recibas a Cristo con indiferencia. Porque cada Eucaristía es un encuentro con el infinito, es una invitación al sufrimiento redentor, es un llamado a la transformación total. Y es en esta invitación donde encontramos quizás la revelación más aterradora de todas. Porque Catalina, basada en sus experiencias, sugiere que la Eucaristía no es principalmente un regalo de consuelo. Es una prueba. Es un examen. Es una oportunidad de decir sí a la transformación, o de decir no, y el acto de recibir la Eucaristía mientras se dice no es peor que no recibirla en absoluto, porque es un acto de rechazo deliberado del amor infinito. Catalina murió en 1381, a los 33 años, la misma edad que Cristo cuando fue crucificado. Su cuerpo estaba completamente destruido, consumido por el ayuno extremo y la austeridad que ella practicaba. Pero su influencia fue tan grande que, años después de su muerte, la Iglesia comenzó un proceso formal de canonización. Y en 1620 fue canonizada como santa. En 1370, fue declarada doctora de la Iglesia, un título que se otorga a santos cuya enseñanza tiene importancia permanente para la Iglesia universal. ¿Y cuál fue su principal enseñanza? Que la Eucaristía es real. Que Cristo está presente. Que este encuentro es tan verdadero, tan profundo, tan transformador que requiere una respuesta total de nuestra parte. Que no podemos aproximarnos a la comunión como si fuera un acto secundario o mecánico. Que cada vez que recibimos, estamos siendo tocados por el infinito. Después de la muerte de Catalina, sus escritos, particularmente su diálogo, fueron estudiados intensamente por teólogos. Y lo que encontraron fue que sus descripciones de la Eucaristía, aunque eran místicas, eran completamente consistentes con la doctrina oficial de la Iglesia. Sus visiones no contradecían nada. De hecho, las profundizaban. Mostraban, a través de la experiencia directa de una mística, verdades que la Iglesia había enseñado siempre pero que habían sido oscurecidas por la rutina y la indiferencia. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, que estás escuchando esta historia? ¿Qué significa para tu fe? ¿Qué significa para tu vida espiritual? Porque la revelación de Catalina no es simplemente histórica. No es simplemente información sobre lo que una santa experimentó hace casi 600 años. Es una pregunta que resuena en las profundidades de tu alma en este momento exacto. Cuando asistas a tu próxima misa, cuando veas al sacerdote elevando la hostia, cuando escuches las palabras de la consagración siendo pronunciadas, ¿qué creerás realmente que está sucediendo? ¿Creerás que es simplemente pan? ¿Creerás que es un símbolo? ¿O creerás, como Catalina vio, que es Cristo mismo, presente en su totalidad, invitándote a tocarlo, a recibirlo, a sufrir con él? Y cuando te acerques a recibir la Eucaristía, ¿cómo lo harás? ¿Con la frialdad de quien realiza un ritual? ¿Con la indiferencia de quien está cumpliendo una obligación? ¿O caerás a tus rodillas, temblando, como Catalina temblaba, consciente de que estás a punto de permitir que el infinito entre en tu cuerpo finito? Porque aquí está la verdad final que Catalina experimentó. La verdad que la dejó temblando. La verdad que cambió su vida completamente. Y la verdad que puede cambiar la tuya ahora mismo. Cuando recibimos la Eucaristía, no estamos simplemente recibiendo un objeto de devoción. Estamos siendo invitados a una muerte. Estamos siendo invitados a sufrir con Cristo. Estamos siendo invitados a permitir que seamos transformados completamente, hasta el punto donde nuestras vidas dejan de ser nuestras y se convierten completamente en su vida vivida en nosotros.
Y eso es aterrador. Aterrador porque requiere una entrega total. Aterrador porque significa que no podemos permanecer como somos. Aterrador porque significa que cada acto de recibir la Eucaristía es un acto de elegir la cruz. Pero es también la verdad más hermosa que existe. Porque significa que Cristo no está lejano. No está en el cielo, observando desde una distancia. Está aquí. Está presente. Está tocando tu boca cuando comulgas. Está entrando en tu cuerpo. Está invitándote a una intimidad que va más allá de cualquier otra intimidad posible en este mundo. Catalina vio esto. Lo experimentó. Y dejó un testimonio escrito que ha perdurado durante casi 600 años. Un testimonio que la Iglesia ha reconocido como auténtico, como venido de Dios. Un testimonio que, si lo permitimos, puede revivir en nosotros una comprensión de la Eucaristía que ha sido perdida, oscurecida, olvidada por la rutina y la indiferencia moderna. Así que esta noche, mientras reflexionas sobre esta historia, permite que la experiencia de Catalina te toque. Permite que el temblor que ella experimentó se comunique a tu propio cuerpo y alma. Permite que la pregunta ardiente permanezca contigo: ¿qué estoy realmente recibiendo cuando comulgo? ¿Sé realmente en quién creo? ¿Estoy dispuesto a permitir que sea transformado? Porque si realmente comprendiéramos lo que sucede en cada misa, si realmente sintiéramos lo que Catalina sintió, si realmente viéramos lo que ella vio, no podríamos permanecer indiferentes. No podríamos aproximarnos a la comunión como si fuera un acto ordinario. No podríamos dormir tranquilos sabiendo que hemos sido tocados por el infinito y elegimos permanecer sin cambios. La revelación aterradora de Catalina fue que la Eucaristía es real. Que Cristo está presente. Que este encuentro requiere una respuesta total. Y esa respuesta debe ser temblor. Debe ser arrepentimiento. Debe ser transformación. Debe ser una vida completamente entregada a aquel que se entregó completamente por nosotros. Que estas palabras nunca salgan de tu memoria. Que el temblor de Catalina sea tu temblor también. Y que cuando recibas la Eucaristía nuevamente, lo hagas con la conciencia plena de que estás siendo tocado por algo infinitamente más grande que tú, algo que exige una respuesta de tu vida entera. Algo que no puede ser tratado con frialdad ni indiferencia, porque es el misterio más grande que existe, Dios haciéndose alimento para transformarte desde adentro, llevándote a la cruz. Invitándote a morir contigo para que puedas vivir su vida eternamente.